la penumbra se pacta el engaño, frío es el metal, amargo el rencor. Se vende al amigo, se causa el daño por 30 monedas de falso valor. El precio de un alma se dicta en el muro, se tasan los besos por plata y desdén. Lo que era luz hoy se vuelve lo oscuro, vendiendo la gloria por un sucio bien. ¿Cuánto vale el Dios que te dio la existencia? ¿En qué bolsa guardas tu propia traición? Se calla la voz de la fiel conciencia mientras se firma la vil perdición. ¿Cuál es el precio que pones al cielo? ¿Por cuántas monedas hoy vendes tu fe? El alma se arrastra perdida en el suelo, cambiando la gracia por lo que se fue. Oh, Cristo entregado por mi cobardía, rompe el contrato de mi vanidad. Que el tesoro del oro se rinda este día ante el perfume de tu caridad. Bienvenidos a Liturgia Viva, un podcast en donde hoy, miércoles santo, meditaremos la figura de Judas Iscariote. Entenderemos qué son esas 30 monedas y cómo muchas veces nosotros podemos ponerle el precio a nuestra fe, a Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que hoy se conectan y hoy nuestros ponentes tendrán a la luz una fila de documentos magisteriales, bíblicos y patrísticos para comprender la figura de aquel que fue capaz de vender a su amigo. Escuchemos. A ver, la mayor traición de la historia de la humanidad no se compró con el rescate de un rey, ni siquiera con la promesa de un poder político incalculable. No, ¿qué va? El creador del universo fue vendido, y esto es literal, por la penalización legal exacta que correspondía a un esclavo muerto por accidente. Es que cuesta muchísimo asimilarlo. Cuesta horrores. Por eso, imaginemos por un momento el ambiente denso, ese aire cargado de las polvorientas calles de Jerusalén. Situemos la mente en el corazón mismo del miércoles santo. Tradicionalmente, la Iglesia conoce este día con un nombre que la verdad hiela un poco la sangre: el miércoles de la traición o el miércoles de espías. Hoy no estamos ante un simple evento histórico. Claro, no es solo historia. Exacto. Estamos ante el momento exacto en el que la historia de la salvación gira sobre el eje de una decisión humana completamente incomprensible. Y es un día envuelto en una oscuridad muy particular. Una sombra que se proyecta desde la intimidad del cenáculo hasta la crudeza misma de la cruz. Totalmente. Pero a ver, para abordar esto con la reverencia teológica que exige esta inmersión profunda, debemos establecer primero el misterio dogmático central al que nos enfrentamos. Es fundamental, sí. Es una paradoja que dinamita cualquier lógica humana. El Hijo de Dios, el Mesías esperado durante milenios, no fue vencido por el asedio de un ejército invencible, ni doblegado por el poderío militar del Imperio Romano. No, fue entregado por uno de sus amigos más íntimos. Eso es, alguien elegido personalmente. Y lo que resulta verdaderamente estremecedor, lo que sacude el alma, es que fue un acto de absoluto y libre albedrío frente a la sobreabundancia de la gracia divina. Madre mía. Es que Dios respeta la libertad humana hasta el abismo de permitir que esa misma libertad lo lleve a la muerte. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste entre esa inmensa dignidad divina y la sordidez de un trato comercial a puerta cerrada es sencillamente abrumador. Es un abismo. Nuestra misión en este análisis detallado es adentrarnos en esa misma sombra. Hoy contamos con una pila de fuentes extraordinarias: los textos bíblicos, las punzantes homilías de San Juan Crisóstomo, las reflexiones del Papa Francisco y, los riquísimos documentos de la Sagrada Liturgia. Un material invaluable. El objetivo es intentar comprender los mecanismos de esa traición y el precio aterrador de esa entrega. Así que, empezando por los hechos puros y duros, el Evangelio de Mateo nos presenta una escena escalofriante en el Sanedrín. En el capítulo 26, sí.
Judas entra y lanza una pregunta que resuena como un látigo. ¿Qué me queréis dar y os lo entrego? Y el dato histórico es que el pago se fija en 30 monedas de plata. 30 monedas. Siempre hemos escuchado este número desde pequeños, pero me cuesta entender el peso real de esa transacción. O sea, ¿qué eran exactamente esas monedas y por qué los sumos sacerdotes eligen esa divisa en particular? Pues detrás de esa elección hay una profundidad exegética e histórica pasmosa. Las fuentes nos indican que es altísimamente probable que esas monedas fueran ciclos de Tiro. Ajá. Y aquí hay una ironía tremenda. Los ciclos de Tiro contenían aproximadamente un 94 o 97% de plata pura. Eran las únicas monedas aceptadas por las autoridades religiosas para pagar el impuesto sagrado del Templo de Jerusalén. Espera un momento. Pero un ciclo de Tiro, por definición, al ser extranjero, tendría que llevar alguna efigie pagana, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo es que los sumos sacerdotes del templo exigían una moneda pagana para el tesoro sagrado? Pues fíjate en el nivel de hipocresía institucional que esto revela. Llevaban la imagen de Merkart, una deidad fenicia equivalente a Heracles. ¡Qué barbaridad! Y a pesar de la prohibición estricta de introducir imágenes esculpidas en el templo, los sumos sacerdotes hacían una excepción pragmática, una vista gorda, digamos, simplemente porque la calidad de la plata era superior. Claro, el dinero mandaba. Pero el detalle que verdaderamente estremece el alma, el mecanismo teológico profundo, se encuentra en el libro del Éxodo. En el capítulo 21, la ley mosaica estipula que si un buey cornea y mata a un esclavo ajeno, el dueño del animal debe compensar al amo del esclavo con, exactamente, 30 siclos de plata. O sea, es decir, están tasando a Jesús de Nazaret literalmente con el precio de un esclavo muerto por negligencia. Exactamente eso. Es el equivalente teológico a ponerle una etiqueta de saldo al creador del universo. Se está valorando la vida del Hijo de Dios, del autor de la vida misma, con la indemnización más baja y despreciable de la escala social de la época. Lo fascinante aquí es cómo esta humillación deliberada engarza a la perfección con la profecía de Zacarías. En el capítulo 11, el texto profético describe a un pastor que es rechazado por su propio rebaño. Y cuando este pastor exige su salario, le pesan 30 monedas de plata. Y Zacarías, con un sarcasmo divino que resulta dolorosísimo, califica esa suma como un magnífico precio con el que han valorado su labor. Magnífico precio, qué ironía más dura. Es un insulto monumental y calculado. No es que no tuvieran más dinero en el arca del templo, es que al elegir 30 monedas, escenifican el desprecio absoluto. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta que, la verdad, inquieta profundamente el corazón humano. Yo confieso que me cuesta horrores entender cómo funciona este deterioro moral. Es un misterio de iniquidad. Hablamos de un amigo íntimo. Judas caminó con Jesús. Presenció milagros portentosos. Vio a los leprosos quedar limpios, a los ciegos recuperar la vista. Escuchó el sermón de la montaña en primera fila. Estuvo ahí mismo. ¿Cómo llega alguien de ese punto a vender a su maestro por el precio de un esclavo? O sea, ¿fue puramente avaricia ciega o hay algo de desilusión política? Porque a veces se argumenta que Judas esperaba un Mesías guerrero que derrocara a Roma, y al ver a un Jesús pacífico, se sintió traicionado primero. A ver, esa teoría de la desilusión política es muy popular hoy en día. Pero si nos ceñimos estrictamente a la sabiduría patrística de nuestras fuentes, el diagnóstico es mucho más clínico y aterrador. Cuéntame. San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre la traición de Judas, actúa como un verdadero médico del alma. Él desmitifica por completo esa visión romántica del revolucionario decepcionado. Ah, claro. Crisóstomo advierte que la avaricia no es simplemente un apego material inofensivo. Es una pasión que, y cito casi literalmente, enloquece a las almas más que el propio demonio. Qué frase más fuerte. Enloquece a las almas. Sí, porque Judas no se levantó una mañana, miró el calendario y decidió traicionar a Dios de golpe. No, claro. Fue un descenso gradual, una gangrena espiritual. El Evangelio de Juan nos da la clave al revelar que Judas era ladrón y que sustraía continuamente dinero de la bolsa común de los apóstoles. Claro, es la corrupción de lo cotidiano, de las pequeñas cosas. Pero lo que me asombra de verdad es cómo el cerebro humano, cómo la conciencia racionaliza eso. Así es. Imagino que Judas no se veía a sí mismo como un monstruo frente al espejo. Quizás pensaba algo como, bueno, yo llevo las finanzas, me merezco una compensación por mi trabajo. O que a Jesús no le importa el dinero de todos modos. Exacto, excusas.
Es una disonancia cognitiva tremenda que anestesia la moral por completo. Y el contraste que mencionan las fuentes pone de manifiesto precisamente esa anestesia moral. Solo tenemos que retroceder unos días, al lunes santo, en la casa de Betania. La escena de la unción. Ahí presenciamos a María derramando un frasco de nardo puro, de un valor incalculable. Es la imagen viva de la entrega total, gratuita y desbordante. ¿Y frente a esa efusión de amor? Frente a eso, es Judas quien alza la voz para criticar el despilfarro. Y lo hace escudándose hipócritamente en una falsa preocupación por los pobres, diciendo que eso se podría haber vendido por 300 denarios para dárselo a los pobres. La excusa perfecta. El contraste entre Betania y el Sanedrín es el mapa clínico de su ceguera espiritual. La avaricia hace que pierda por completo la proporción entre lo eterno y lo temporal. O sea, termina tasando el perfume en 300 denarios y a Cristo en apenas 30 monedas. Es escalofriante cuando lo pones en perspectiva. Añadamos a eso que la liturgia de la Iglesia subraya esta tragedia de una forma verdaderamente magistral. ¿En qué sentido? Pues, en el responsorio del oficio de lecturas de este miércoles santo, resuena un canto doloroso y antiquísimo. Judas mercator pésimus. Judas, el peor mercader. El peor mercader. Vendió lo inestimable por pura chatarra. Y esta ceguera alcanza su clímax, su punto de no retorno teológico, digamos, en el Huerto de los Olivos. Las fuentes nos hacen notar que el beso de Judas no es un detalle menor. No, es la perversión de un signo. Consiste en tomar el símbolo más universal de la paz, de la caridad y de la fraternidad humana y transmutarlo conscientemente en el arma letal de la traición. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Y donde, te confieso que la actitud de Cristo me resulta un misterio casi insondable. Es el misterio de la cruz. A ver, si Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente estos robos silenciosos de Judas, si conocía el pacto infame que ya se había cerrado en la oscuridad, ¿por qué no lo expuso públicamente ante Pedro o Juan? Porque hay quien podría pensar que no decirle nada de frente, que incluso lavarle los pies en la última cena, sabiendo lo que iba a hacer, es casi como facilitarle la caída. ¿Por qué Dios no detiene a Judas a la fuerza para evitar que cometa el mayor error de la historia cósmica? Pues esa es la médula misma del misterio de la redención y de la antropología cristiana. Crisóstomo insiste muchísimo en esto, fíjate. Cristo aplicó todos los remedios posibles y respetuosos para sanar esa alma enferma. Todos los remedios. Sí, hubo advertencias veladas en los discursos, enseñanzas durísimas sobre la gehenna y el reino. Le lavó los pies arrodillándose ante él como un siervo. Le dio de comer su propio cuerpo en la mesa sagrada. Se entregó hasta el final. Lo que vemos no es a un Dios que facilita la caída, en absoluto, sino a un Dios que mendiga el amor de su criatura respetando su libertad hasta el extremo absoluto. Como nos recuerda el magisterio de la Iglesia, el amor forzado, un amor obligado por la omnipotencia divina que anula el libre albedrío, deja de ser amor. Exacto, deja de ser amor para convertirse en una tiranía. Claro, lo entiendo. Es el respeto reverencial de Dios por nuestra capacidad de elegir. Es sostener la mano extendida, dejar la puerta abierta hasta el ultimísimo segundo, aunque sepa que le van a dar un portazo en la cara. Así es. Y claro, toda esta teología, todo este drama de hace 2 milenios, no es un mero relato de museo para quien nos escucha. Tiene una aplicación ascética, vital y urgente en el combate espiritual de hoy. Urgentísima. Las fuentes nos remiten a una meditación muy contundente del Papa Francisco. Él traslada esto al presente y nos invita a reconocer al pequeño Judas que habita en el interior de cada persona. Y ese pequeño Judas, no se manifiesta de repente en grandes traiciones cinematográficas con truenos y relámpagos. No, ¿qué va? Opera exactamente con la misma mecánica que en el siglo I, en el silencio cómplice de las pequeñas justificaciones. Es ese instante de tensión en la conciencia cuando hay que elegir entre la lealtad a la verdad de Dios y el propio interés, la comodidad o el estatus social. E incluso Francisco va un paso más allá en sus homilías y denuncia la existencia actual de lo que él llama Judas institucionalizados. Tremendo concepto. Es la banalidad del mal en su máxima expresión. O sea, hoy no vemos a gente con túnicas conspirando en un templo de piedra a la luz de las antorchas. Vemos traiciones institucionales ejecutadas por personas con trajes impecables que comercian con la necesidad ajena. Totalmente. Gente que explota a los trabajadores o que mira hacia otro lado ante el sufrimiento de los más débiles, siempre con justificaciones técnicas o económicas perfectas. Judas también era el tesorero, al fin y al cabo.
tenía un cargo institucional. Es que esa conexión es vital. Y para comprender la gravedad última de esta advertencia que nos hace el Papa, debemos adentrarnos en la soteriología, es decir, en la doctrina de cómo se opera verdaderamente nuestra salvación. Ajá. Las Escrituras nos presentan esa misma noche un paralelismo aterrador y a la vez profundamente esperanzador entre dos apóstoles, Pedro y Judas. Los dos cayeron. Ambos, en la misma noche oscura, traicionaron al Maestro. Judas lo vendió, claro, pero Pedro lo negó 3 veces con juramento, renegando incluso de conocerlo. Ambos cayeron trágicamente. Pero ambos terminan de manera diametralmente opuesta. Uno es el primer papa de la Iglesia y el otro es el arquetipo absoluto de la perdición. Así es. Entonces, ¿cuál es el mecanismo interno que salva a uno y condena al otro? Si, a fin de cuentas, el pecado de ambos fue atroz. Pues la diferencia no radica en la gravedad del pecado en sí mismo, sino en la reacción posterior del alma ante la gracia. Un análisis exegético cuidadoso de las fuentes nos muestra que Judas sí experimentó remordimiento. Sí, el Evangelio dice que se arrepintió, en cierto modo. El texto bíblico es claro. Fue a los sumos sacerdotes, devolvió el dinero y confesó: he entregado sangre inocente. O sea, reconoció su culpa, la vio en toda su crudeza. Sí. Pero su mirada se quedó fija exclusivamente en sí mismo y en la atrocidad de su crimen. Al mirarse solo a sí mismo y no a Dios, cayó en la desesperación más absoluta. El mecanismo de su condena fue creer que su pecado era más grande y más poderoso que la misericordia de Dios. Qué tristeza tan grande. Esa falta de esperanza lo aisló por completo y lo llevó a quitarse la vida. Es como si el remordimiento, cuando no está anclado en la esperanza cristiana, fuera un veneno mortal, un callejón sin salida que destruye a la persona desde dentro, porque, claro, solo le devuelve el eco constante de su propio fracaso. Exactamente. Mientras que Pedro, por el contrario, experimentó un verdadero arrepentimiento. Fíjate que al cantar el gallo, sus ojos se cruzaron con la mirada compasiva de Cristo. Lloró amargamente, sí, con un dolor inmenso, pero sus lágrimas fueron el puente hacia la confianza en el perdón divino. ¡Qué diferencia de miradas! Pedro salió de sí mismo y volvió al Maestro. Judas se encerró en su culpa y se ahorcó. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra vida espiritual diaria y retomando esa homilía de Santa Marta que mencionan nuestras fuentes, el Papa nos lanza una advertencia que debería resonar en cada conciencia, especialmente en estos días santos. Sí. Nos dice que el diablo es un mal pagador, es el gran estafador de la historia humana. Sigue una táctica inmemorial, o sea, promete el mundo entero. Ofrece placeres, riquezas, la ilusión de seguridad, el aplauso del mundo. Todas esas 30 monedas relucientes. Todas ellas. Pero cuando el pecado se consuma, cuando la persona cede al mal, retira todo su apoyo de golpe. Abandona al ser humano dejándolo completamente solo, vacío, ahorcado en su propia desesperación y asqueado de sí mismo. Tal cual. Tal como le sucedió a Judas con esas monedas, que terminaron literalmente quemándole en las manos. Es una imagen dura, durísima, pero absolutamente necesaria para sacudirnos el letargo, y nos lleva directamente a la conclusión espiritual de esta inmersión profunda. Para quien escucha esta reflexión, el Miércoles Santo no es ni puede ser una simple casilla más en el calendario litúrgico, o, bueno, el preludio de unas vacaciones de primavera. De ninguna manera. Marca el fin del tiempo de Cuaresma y exige una respuesta radical del alma. Ante el drama histórico y teológico que hemos contemplado hoy, es imposible permanecer como un mero espectador, como alguien que observa una tragedia griega desde el patio de butacas comiendo palomitas. Es que la liturgia y los padres de la Iglesia no nos invitan a un sentimentalismo estéril de ¡ay, qué pena lo de Jesús! Nos hacen un llamado pastoral firme e ineludible. Eso es. Es el momento decisivo para abandonar el autoengaño, para dejar de vivir esa doble vida de la que hablaba Judas en su hipocresía frente al perfume de Betania. Como se extrae claramente de las fuentes que hemos manejado, es la hora de sacar el cadáver del armario, hablando claro, dejar de justificar esas claudicaciones diarias, esos robos sutiles de la bolsa común que es nuestra propia vida espiritual y comunitaria. Es el momento de la verdad. Este Miércoles Santo es un llamado urgente a acudir al sacramento de la reconciliación con total transparencia, sin máscaras. Es la invitación a acercarse a la Eucaristía, pero haciéndolo con un corazón verdaderamente purificado, conscientes del inmenso precio de sangre que se pagó por nuestra redención. Amén a eso.
No podemos, bajo ninguna circunstancia, acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo albergando los pactos oscuros del Sanedrín en nuestro interior. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar este análisis detallado, hay un último detalle asombroso extraído de las fuentes bíblicas. Un pensamiento que dejamos aquí flotando, para que invite a una meditación solitaria y profunda en las próximas horas. A ver, cuéntanos. Fíjate en esto. Podemos preguntarnos qué pasó finalmente con esas 30 monedas de plata, esos ciclos de Tiro manchados literalmente con la sangre del Creador. El precio de la traición. El Evangelio nos narra que los sumos sacerdotes, en un alarde final de legalismo hipócrita supremo, al ver que Judas las arroja en el suelo del templo, dicen que no pueden introducirlas en el tesoro sagrado por ser precio de sangre. Madre mía, la ironía de que no les importara pagar de su bolsillo para matar a un inocente, pero de repente se escandalizaran por un tecnicismo contable del templo. Una ceguera total, fariseísmo en estado puro. Así que deciden usar ese mismo dinero para comprar un terreno, conocido como el campo del alfarero, que a partir de entonces pasó a llamarse Aceldama, es decir, campo de sangre. ¿Y cuál fue el propósito de esa compra? Las fuentes nos dicen que fue adquirido para que sirviera de cementerio para los extranjeros y peregrinos que morían en Jerusalén. Gente que por su condición de forasteros no tenían dónde ser sepultados dignamente. Es verdaderamente sobrecogedor. O sea, el precio exacto de la peor traición imaginable, el dinero manchado con el pecado más abismal de la historia de la humanidad, termina comprando literalmente un lugar de descanso para los marginados. Es increíble. Para los extranjeros, los forasteros, los que no tenían lugar ni derechos en este mundo. Es el triunfo definitivo de la ironía divina. Nos revela el misterio inabarcable de la providencia de Dios, que es capaz de sacar bien del mal más absoluto. Nos enseña que incluso en el fondo del abismo del peor pecado humano, la misericordia interviene de manera soberana. Siempre triunfa. Transforma el fruto asqueroso de la iniquidad en un regazo compasivo para acoger a los desamparados. Dios nunca, nunca pierde la última palabra. ¡Qué misterio tan insondable! Que esta asombrosa verdad sirva verdaderamente para despertar nuestra conciencia, para preparar el alma y disponer los corazones de manera genuina de cara a los días solemnes del Triduo Pascual que están a puntísimo de comenzar. Que así sea. Y que nos deje resonando una pregunta final, muy personal, en el silencio de nuestra propia intimidad. Ante la mirada paciente y compasiva de Cristo, ¿estamos por fin dispuestos a soltar nuestras propias 30 monedas para dejarnos abrazar, como hizo Pedro, por su infinita misericordia? ¿Cuánto vale el Dios que te dio la existencia? ¿En qué bolsa guardas tu propia traición? Se calla la voz de la fiel conciencia mientras se firma la vil perdición. ¿Cuál es el precio que pones al cielo? ¿Por cuántas monedas hoy vendes tu fe? El alma se arrastra perdida en el suelo, cambiando la gracia por lo que se fue.